Harry Potter Mago Dimensional 673, 677. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 673. ¿Por qué tardas tanto?, le preguntó Natasha a Wong, quien intentaba abrir un portal. Ahora se esconden en lo profundo de la montaña como soldados asgardianos. ¿Por qué tardas tanto?, le preguntó Natasha a Wong, quien intentaba abrir un portal. Ahora se esconden en lo profundo de la montaña mientras los soldados asgardianos los buscan por todos los rincones de este reino. Algo anda mal, respondió Wong. El espacio está cerrado. ¿Qué? Alguien ya ha bloqueado el espacio en Asgard, lo que significa que incluso los hechizos de teletransportación regulares son difíciles de lanzar, explicó Wong. ¿No puedes hacer nada?, preguntó Natasha mientras observaba a Ulk y Sam, desmayados. Su misión no puede considerarse un éxito si están atrapados en otro planeta o reino y no pueden regresar a su línea temporal. Me temo que es inútil, respondió Tony. Parece que Odín ha conquistado los 9 reinos y los ha unido con Asgard como centro. ¿Qué significa eso? Significa que intentar abrir un portal a la Tierra o incluso a otra línea de tiempo sería como enfrentarse al poder de 9 dimensiones, explicó Wong. No tuvimos ningún problema para teletransportarnos en la Tierra, ¿verdad? ¿Qué cambió?, preguntó Natasha. No lo sé, pero la explicación más probable es que el poder involucrado necesita ser activado, y cuando nos entrometimos en esta dimensión, alguien quería impedir nuestro escape, agregó Tony. Natasha gruñó. Estoy acostumbrada a que las misiones no salgan según lo planeado, pero esto es algo completamente distinto. No existe el plan perfecto. Esa fue una de las primeras lecciones que Natasha aprendió como espía. Su entrenamiento con Edward reforzó esa idea, porque la magia es 1000 veces más compleja. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Wong. ¿Crees que deberíamos pedirle más apoyo a Clint? No hace falta, negó Natasha. Clint debía tener su propio trabajo, así que no era prudente cargarlos con su tarea. Sea cual sea el sistema de bloqueo dimensional que tengan, los asgardianos deben tener su forma de sortearlo cuando sea necesario. ¿Estás hablando del puente arcoíris?, preguntó Wong. Deberíamos poder escapar de este bloqueo si logramos infiltrarnos en el puente y secuestrarlo. La cuestión es su ubicación y cómo usarlo. He estado en Asgard y conozco la ubicación. Bueno, suponiendo que no sea muy diferente de nuestra línea temporal, dijo Wong. Estudié magia asgardiana. ¿Puedo usarla?, añadió Tony. ¿Ninguna suposición? Natasha miró a Tony. Mientras la magia base sea asgardiana, no importará si le añaden otras cosas, respondió con confianza. Me alegra saberlo, asintió Natasha. En ese caso, haré un pequeño reconocimiento en la aldea más cercana para reunir información. Dime dónde está el eje central del puente arcoíris para verificar si sigue en el mismo lugar que nuestra línea temporal. No hay problema, asintió Wong antes de transmitirle la información directamente a su mente. ¿Necesitas que te acompañe uno de nosotros? No, mejor voy sola, respondió Natasha antes de esconderse bajo su sombra y desaparecer. Wong esperó pacientemente mientras Tony aprovechaba la oportunidad para reparar los daños de su traje. También instaló seguridad alrededor de este escondite temporal por si algo salía mal. Natasha regresó unos 10 minutos después. ¿Qué descubriste?, preguntó Wong de inmediato. La buena noticia es que la ubicación es la misma, reveló Natasha. ¿Y lo malo? El Odín de esta línea temporal fue tentado por Dormammu y el poder de la dimensión oscura cuando estaba a punto de morir. El padre de todo engañó al dios demonio, lo encarceló y le arrebató su poder, lo que significa que el puente arcoíris ahora ha utilizado el poder de la dimensión oscura. ¿Será esto un problema para nuestra huida? No debería ser un problema, dijo Tony. Edward le enseñó todo tipo de ciencia, tecnología y magia, incluyendo entidades o espacios interdimensionales como la dimensión oscura. Yo también puedo ayudar, añadió Wong. Dormammu ha sido el principal enemigo de Kamar-Taj durante siglos. Anteriormente, el anciano prohibía cualquier conocimiento sobre la dimensión oscura, pero Edward cambió las reglas, lo que permitió a Wong comprender mejor a su eterno enemigo. Bien, apresurémonos, dijo Natasha. Aunque ya habían huido del demonio, no creía que fuera imposible que éste los encontrara. Natasha usó sus habilidades de metamorfómago para transformar a Tony y Wong en soldados asgardianos, mientras que Sam y Banner fueron llevados a su dimensión de bolsillo para descansar.
Natasha llevó al equipo lo más cerca posible de la zona central del puente con sus habilidades de sombra, deteniéndose solo al llegar a una zona con medios extremos de detección mágica o energética. Luego, asumieron sus roles como soldados asgardianos y recorrieron las instalaciones. Algunos sospecharon de ellos, pero con la magia de encanto de Natasha, fueron fácilmente controlados, lo que les permitió acceder a ellos. Esto parece demasiado fácil, dijo Wong mientras se dirigían a la última puerta necesaria para llegar al área de control. Estoy de acuerdo, dijo Natasha, observando por todas partes en busca de cualquier señal de problema. Tony, ¿han detectado algo tus escáneres? No, dijo Tony frunciendo el ceño. No podemos detenernos, así que preparémonos para lo peor, dijo Natasha al llegar a la última puerta. Sintió que había pasado algo por alto, pero no se le ocurría qué. Natasha apoyó la palma derecha en la puerta y recitó un conjuro. La puerta se abrió y entraron. Entonces, todos se detuvieron. La puerta se cerró de repente tras ellos, cerrando el espacio. ¿Son ustedes? ¿Acaso mi memoria me juega una mala pasada? ¿O acaso no los maté personalmente a la mayoría durante la conquista de Midgard? Thor, dijo Natasha mientras observaba al apuesto hombre vestido de negro, con una cicatriz en el ojo derecho y un parche. Se dio cuenta de que lo que había pasado por alto era a Heimdall. Con sus ojos clarividentes, habría podido detectarlos en el momento en que aterrizaron. Natasha, dijo Thor. Todavía recuerdo tus gritos cuando te electrocuté. ¿Qué pasa con ese ambiente oscuro? ¿Te gusta la moda emo? Preguntó Tony. Ay, Tony, cuánto extraño tu sarcasmo, suspiró Thor. La última vez que te vi, tu armadura y tu cabeza eran indistinguibles después de que te destrozara el cráneo. ¿Este tipo es realmente Thor? Murmuró Wong. Había conocido al príncipe asgardiano, y este era un joven alegre, aunque no bullicioso, lleno del vigor propio de un joven. El Thor que tenía ante sí era diferente al de ellos. No creo conocerte, dijo Thor mientras miraba a Wong. Por tu atuendo, debes ser uno de los hechiceros de Midgard. Los demonios querían eliminarlos, así que no tuve la oportunidad. Thor miró a su alrededor. ¿Solo son ustedes tres? ¿No estaba Ner con ustedes? Un demonio lo mató durante la conquista, y nunca tuve la oportunidad de demostrar que era el vengador más fuerte. Creí que esta era mi oportunidad. No somos los vengadores que conocías. Podemos derrotarte incluso sin la ayuda de Banner, dijo Natasha mientras se comunicaba en secreto con el equipo a través de su mente. ¿Puedes leer su firma energética? Preguntó. No. Mis escáneres dijeron que estaba usando algún tipo de protección. Interesante, dijo Thor antes de levantar la mano. El Mjolnir no voló hacia su mano, sino que se materializó de la nada. Además, el arma no era el Mjolnir, sino un hacha negra con runas rojas grabadas en el costado y la empuñadura. Soy Thor Odinson, dios del trueno, el miedo y la matanza. Enfréntate a mi ira. Gritó antes de saltar más de 10 metros y golpear a Natasha con su hacha. Sus acciones demostraron que no tendría piedad con sus antiguos compañeros. Tony reaccionó con mayor rapidez. Los nanobots de su traje transformaron sus muñecas en escudos. Claro que no era un escudo cualquiera. Tony tenía acceso a minerales que definían las leyes de la física, así que eligió el metal más duro que podía fabricar. También activó el campo de fuerza del traje como defensa adicional. Sin embargo, su intento fue inútil. El hacha de Thor liberó repentinamente un rayo rojo que se estrelló contra su escudo. La fuerza hizo volar a Tony, y Natasha condensó tentáculos de sombra para usarlos como lanzas. Thor liberó una ráfaga de relámpagos, dispersando las sombras. El hechizo de Wong estaba listo. Conjuró 4 clones que rodearon a Thor, y cada uno invocó cadenas mágicas para contener al dios del trueno. Sin embargo, Thor, por desgracia, destruyó las cadenas con un hachazo. Sus ojos brillaron con un rayo rojo y miró a uno de los clones. Era el cuerpo original de Wong. Thor se movió, dejando tras de sí una estela de relámpagos rojos. Apareció ante Wong y le aplastó la cabeza con su hacha. Fue demasiado rápido para que Wong reaccionara. Por suerte, Natasha reaccionó con rapidez y sustituyó al verdadero Wong por un clon de sombra. Al explotar el clon de sombra de Wong, se convirtió en cientos de lanzas de sombra que apuntaron a Thor. El ataque sorpresa debería haberle causado alguna lesión, pero al parecer tenía una fina capa de armadura de rayos que le protegía la piel. Thor alzó su hacha para invocar un hechizo de área. Un rayo rojo descendió del cielo como si lloviera. El equipo tuvo que trabajar unido para sobrevivir a un ataque tan terrible. Tony condensó sus mejores escudos, y los demás lo siguieron.
Sin embargo, incluso trabajando juntos, apenas sobrevivieron al ataque. Thor los miró con calma antes de rugir. Su voz resonó como un trueno. Era como si los dioses estuvieran furiosos con los mortales, y los cielos lo sintieran y desataran una tormenta. Además, el rugido de Thor contenía el poder del miedo, lo que lo hacía aún más efectivo. Los tres se vieron incapaces de moverse, y Thor aprovechó al máximo la oportunidad. Le lanzó su hacha a Natasha. Su magia de sombra la convertía en la más rápida y ágil del equipo, así que Thor decidió eliminarla por si decidía escapar. Natasha intentó desesperadamente eliminar el efecto negativo del ataque de miedo de Thor. Estaba entrenada para tal situación, pero por desgracia, era demasiado tarde para escapar. El destino quiso que alguien más fuera mejor que ella en semejante situación. Wong. Se había enfrentado a varios dioses demonio durante su entrenamiento y estaba acostumbrado a su aura intimidante. Así que Wong fue el primero en recuperar el control de su cuerpo. Inmediatamente movió los dedos para invocar dos portales. El hacha atravesó el que estaba frente a Natasha y salió por el portal detrás de Thor. Sin embargo, el hacha se detuvo a pocos centímetros de tocar a Thor. El asgardiano ni siquiera se movió, pues el objeto mágico se detuvo por sí solo. Thor tomó el hacha con calma antes de continuar su ataque. Invocó una segunda ráfaga de relámpagos del cielo, pero esta vez, los relámpagos eran negros en lugar de rojos. Cayeron del cielo como si Dios castigara a los mortales por sus pecados. Sin embargo, cuando todo se disipó, Thor descubrió que el equipo estaba perfectamente intacto. Murmuró antes de observarlos de cerca. ¿Ilusiones? Este es uno de los pocos trucos que usó mi hermano durante nuestra batalla final. Su padre no aceptó que un gigante de hielo planeara apoderarse del trono de Asgard, así que le ordenó a Thor que lo eliminara. Aún recordaba la desesperada súplica de Loki antes de aplastarle la cabeza. Ese mismo día, Mjolnir finalmente lo abandonó y decidió que no era digno. ¿Cómo te atreves a robar la magia de mi hermano? Rugió Thor, liberando un aura intensa y oscura. Sus ojos y cabello se transformaron lentamente, seguidos por un intenso olor a sangre. ¿Qué pasa? Preguntó Tony. El hechicero supremo comentó una vez sobre el príncipe asgardiano, dijo Wong. Dijo que el príncipe no era apto para gobernar porque tenía el corazón de un héroe. Era demasiado compasivo. Parece que Odín, en esta línea temporal, lo obligó a cometer muchas atrocidades, lo que destrozó su psique. En otras palabras, más malas noticias para nosotros, se quejó Tony. Ahora. Gritó Natasha de repente. Aprovechó el tiempo en que Thor estaba distraído y perdiendo la cabeza para controlar su sombra, dejándolo inmóvil. Tony no dudó cuando dos cañones emergieron de su hombro. No dudó en disparar los cañones de antimateria, intentando borrar a Thor de este mundo. Thor apenas logró levantar la mano para bloquear el ataque frontal. Sus brazos estaban carbonizados, pero ese era el alcance del daño. La fuerza del cañón lo empujaba lentamente hacia atrás, pero eso no le importaba. Sin embargo, Wong aprovechó la oportunidad para abrir un portal dimensional tras él, exiliando al dios del trueno en algún lugar del infinito mar dimensional. El equipo suspiró aliviado al verlo desaparecer. No perdamos más tiempo, dijo Natasha. Sin embargo, no había terminado de hablar cuando un arco iris descendió del cielo y Thor, ligeramente herido, apareció ante ellos. Maldita sea. Maldijo Natasha. Se dio cuenta de que necesitaban otra estrategia si querían escapar de aquel lugar. Su sombra se expandió de repente, cubriendo una amplia zona. Entonces, numerosas criaturas ascendieron lentamente de sus sombras. Legiones de la sombra. Ganen tiempo. Mantengan al enemigo a raya sin importar el sacrificio, ordenó Natasha. Su plan era acertado, pero subestimó el poder de un Thor desquiciado. El príncipe asgardiano dio un pisotón y el entorno cambió. Ya no estaban en Asgard, sino en este mundo oscuro. El sol brillaba con un rojo intenso, y lo más escalofriante era que todos estaban parados en un charco de sangre que parecía no tener fin. ¿Qué poder es este? Preguntó Natasha. ¿Un dominio? Preguntó Tony. Sí, y parecía provenir de su autoridad de matar, dijo Wong al recordar que Thor se hacía llamar el dios de matar. ¿No puedes hacer algo? Preguntó Natasha. No he completado mi dominio, dijo Wong. Todavía no he asimilado ese conocimiento, añadió Tony. Planeaba construir trajes para diferentes situaciones, incluyendo uno para combatir los dominios. Sin embargo, estaba lejos de lograrlo. Mientras hablaban, varios individuos surgieron repentinamente del charco de sangre. En cuanto los vieron, Tony retrocedió un paso.
Reconoció a algunos de ellos a pesar de no haberlos conocido nunca. Sabía que este día llegaría, murmuró. Alguna vez fue fabricante de armas, lo que significa que sus armas se usaron para matar a innumerables personas, incluyendo niños y mujeres inocentes. Tony nunca aceptó del todo este hecho. Ahora, este dominio traía de vuelta a todas las personas que había matado o que eran responsables de sus muertes. Tony nunca las había visto, pero sabía que él era responsable de sus muertes. Tony no era el único que lo pasaba mal. Wong había matado principalmente demonios y criaturas interdimensionales. Sin embargo, desde que Edward tomó el control y creó misiones en otras dimensiones, tuvo algunos encuentros lamentables en los que perdió a personas que debía salvar. Así que, al volver a ver esos rostros, su corazón se conmovió. Natasha no era mejor que ellos. Su tiempo en la habitación roja o como espía de Shield no fue tarea fácil, y resultó en la muerte de innumerables personas, algunas de las cuales lamentaba profundamente. Ahora no es momento de ser blandos, advirtió Natasha a los demás. Recuerden lo que dijo Edward. Tendremos que perder nuestra humanidad si queremos salvar nuestra línea temporal. Tus palabras no ayudan tanto como crees, dijo Tony. Tuvo suerte de llevar armadura, o los demás habrían visto su cuerpo temblar. Su número de muertos fue al menos 10 veces mayor que el de los demás. Ahora comprendía cuánto sufrimiento había causado el gobierno estadounidense con sus armas. Intentó convencerse de que la culpa era principalmente de Jebodias, pero sabía que era cierto. Nunca le importó realmente para qué se usaban sus armas, pues se convencía de que eran para defender la seguridad nacional. Pero para el gobierno, la seguridad nacional también incluía a los países que tenían petróleo o minerales raros, pero se negaban a dar acceso a Estados Unidos. Maldita sea, pensó Natasha. Podía leer las emociones de la gente y sabía que Tony estaba sufriendo un colapso mental. Si no hacía nada, se volvería inútil. Ya era un reto luchar contra Thor con solo ellos tres. No podía imaginar cuánto tiempo sobrevivirían si solo ella y Wong se quedaban. Tony, escúchame. No es tu culpa, dijo Natasha, hablándole con dulzura mientras Tony se sentaba en el charco de sangre. Sin embargo, Tony no oía ni una palabra mientras respiraba con dificultad. Jarvis empezó a enviar todo tipo de notificaciones sobre sus funciones corporales elevadas, pero todo el ruido empeoró las cosas. Jarvis, ponte en modo sueño, ordenó Tony. Sin embargo, apenas pronunció estas palabras, el mundo empezó a cambiar a su alrededor. Tony levantó la mano para tocarse la cabeza. Tony, gritaba Natasha, pero sin éxito. ¿Hay algo que puedas hacer? Soy la única razón por la que no se ha desmayado todavía, respondió Wong mientras usaba un hechizo espiritual para aliviar los síntomas de Tony. Entonces, hazlo mejor. Su ataque de pánico se ve amplificado por la autoridad de asesinato y miedo. Esto supera mis capacidades, admitió Wong. Natasha apretó los dientes mientras miraba a lo lejos. La legión asesina de Thor masacraba sin piedad a su legión de las sombras. Sentía que su energía se agotaba rápidamente, sin mencionar que Thor estaba jugando, ya que no atacó directamente. Se me acaba el tiempo, pensó Natasha. Miró a Wong. ¿Puedes proteger mi mente y mi alma? ¿Proteger? ¿En qué contexto? ¿Y de qué? Necesito que mi alma resista la corrupción y la invasión de la conciencia de un dios demonio. ¿No estás pensando en eso? Le preguntó Wong con un tono sombrío. Esa es la única opción, dijo Natasha sin dudarlo. Wong guardó silencio un instante. Tienes suerte. Lidiar con dioses demonios es mi especialidad. Pero, ¿qué hacemos con él? Natasha miró a Tony. Ponlo con Banner y Sam. Wong abrió un portal para expulsar a Tony. Inmediatamente comenzó a lanzar numerosos hechizos de protección. Usó magia Karma Tag, magia asgardiana y magia arcana, creando una triple capa de protección alrededor del alma de Natasha. Cerró los ojos y el cuerpo de Natasha comenzó a cambiar. Su ropa y su cuerpo se convirtieron en sombras, como si fuera una criatura elemental. Su tez palideció y su cabello se tornó negro banta. 2 pequeños tatuajes aparecieron bajo la cuenca de sus ojos, y al abrir los ojos, sus pupilas estaban rojas. Se había fusionado con el dios demonio de las sombras, Sabón. Asimílalo, dijo Natasha con frialdad. Su sombra se expandió, rodeando cada rincón de este dominio antes de engullirlo. La sangre del suelo se convirtió en sombra, las criaturas de sangre en miembros de la Legión de las Sombras, y poco después, toda la dimensión de este dominio fue absorbida por la dimensión de las sombras. El dominio desapareció, dejando a algunas personas en pie.
Natasha miró con calma a Thor, que estaba frente a él. Tu alma apesta a Dormammu, Felton y Kirsa. ¿Te refieres a los perdedores que mi padre conquistó? Preguntó Thor con calma. Entonces, ¿están muertos en esta línea temporal? Interesante. Siempre me ha interesado la autoridad de la oscuridad de Dormammu. Sin embargo, parecía que solo tu alma estaba marcada desde su dimensión, y la autoridad debería estar en manos de tu padre. No eres Natasha, ¿verdad? Claro que no, una expresión de dolor se dibujó en su rostro antes de que el rubor se desvaneciera. Claro que sí. Wong suspiró aliviado al oír su tono de voz normal. ¿Conquistaste la voluntad de un dios demonio? Debo decir que estoy impresionado, dijo Thor. Sin embargo, esto no cambiará nada. Natasha lo miró a los ojos. Sabes que no tienes que hacer esto, ¿verdad? MMM. Tu existencia no tiene por qué definirse por el nombre Odinson. Sí, has cometido errores, pero es solo porque tu padre es un monstruo. Aún estás a tiempo de liberarte de su control y ser quien realmente eres. Cállate. Gritó Thor. Saltó en el aire y golpeó su hacha con una fuerza sin igual. Sin embargo, Thor solo destruyó el suelo. Natasha apareció detrás de él como si siempre hubiera estado allí. ¿Cómo te sentiste al matar a tu hermano, a quien amaste toda la vida? ¿Y tus amigos? ¿Los Vengadores? Todos eran buenas personas de buen corazón. Debió de dolerte hacer algo tan horrible, pero no tienes por qué culparte. Odín es el responsable de su muerte. Basta. Gritó Thor mientras blandía su espada hacia atrás. Yo los maté. Padre no es responsable. ¿En serio? Dijo Natasha, aún de pie detrás. ¿No perdiste el conocimiento al matar a Loki? Odín sabía que no lo tenías, así que controló tu mente para terminar el trabajo. También se aseguró de que recordaras el proceso vívidamente para quebrantar tu psique y asegurar que la oscuridad se apoderara de tu mente. No sabes de lo que hablas. Thor desató una tormenta de rayos, intentando arrasar con todo en la habitación. Sin embargo, Natasha se tragó tranquilamente a Wong con su sombra antes de entrar en la dimensión de las sombras para evadir el ataque. Y cuando Thor terminó, apareció justo detrás de él. ¿Qué le pasó a tu madre? Preguntó. No la metas en esto. Es una pregunta sencilla. ¿Por qué estás tan alterada? Preguntó Natasha. Mi madre murió durante la invasión de Niflheim. Por eso mi padre aceptó el poder de la dimensión oscura. Por eso necesitábamos eliminar toda debilidad. Ser lo suficientemente fuertes como para que algo así no volviera a ocurrir, rugió Thor mientras destrozaba su entorno. ¿Eso es lo que te dijo Odín? Es la verdad. Entonces, ¿por qué tu madre protege tu alma? Preguntó Natasha. ¿De qué hablas? Preguntó Thor. Detuvo su furia y la miró a los ojos. Natasha no respondió de inmediato, sino que chasqueó los dedos. Un fantasma de Frigga se elevó lentamente del cuerpo de Thor. Ella lo miró, sonrió y luego regresó a su cuerpo. Madre llamó Thor, extendiendo la mano para tocarla. Pero ella era intangible, así que su palma la atravesó. ¿Qué significa esto? ¿Qué clase de truco usaste? Un tipo de magia brillante, comentó Natasha. Si tuviera que adivinar, ella vio cómo tu padre se había perdido en la corrupción de la dimensión oscura. Sabía que no podía salvarlo, pero quería salvarte a ti. Así que se sacrificó para proteger tu alma. Es por eso que no te has corrompido del todo. Es por eso que aún sientes arrepentimiento y dolor por todo lo que has hecho. Es por eso que aún conservas tu humanidad. No, no, no puede ser, murmuró Thor mientras se tambaleaba hacia atrás. Sintió que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Su Alteza, no la escuche. Thor se giró para mirar a Heimdall. Mírame a los ojos y dime que miente. Heimdall lo sabía todo porque podía verlo todo. Así que Thor sabía que probablemente era el único que sabía la verdad. Es mentira, dijo Heimdall sin dudarlo. Te conozco desde hace miles de años, dijo Thor con calma. Por eso sé que cuando mientes, parpadearás lentamente una vez. El ambiente se tensó de inmediato. ¿De verdad quieres ir contra el padre de todo? Preguntó Heimdall. Thor cerró los ojos. Loki, Sif, Bostad, Ogun, Fandral, Tony, Coronel Rode, Steve, Natasha y Clint. Lo siento. Madre, no dejaré que su sacrificio sea en vano. Thor abrió los ojos y miró a Heimdall. ¿Vas a detenerme? Nada puede detener la gran ambición del padre de todos, dijo Heimdall con calma. Ya veremos. Thor saltó hacia él. Natasha observaba todo con calma. Su plan había tenido éxito.
Conocía el peligro de usar sus poderes de esa forma, así que decidió usar la táctica que requería la menor habilidad posible, evitando que Sabón se tragara su mente. Mientras Natasha celebraba su victoria, de repente sintió algo. Ese maldito demonio nos encontró. Gaztar estaba cerca, y ella lo percibió. Natasha ya no dudó en correr hacia el control del puente arcoíris. Sin embargo, ella no era Tony, y su comprensión de la magia asgardiana se limitaba a un conocimiento básico. Supongo que lo haremos a la mala, dijo Natasha mientras usaba su sombra para absorber todo el puente y tomar el control por la fuerza. Oyó el sonido de una armadura acercándose a ella, así que se apresuró. Activó el puente, sin importarle lo que rompiera en el proceso. Se convirtió en una luz oscura que alcanzó Midgard, o la Tierra, al instante. Wong. Gritó Natasha mientras lo liberaba de su sombra. Estoy en ello, dijo Wong mientras abría de inmediato un portal a su línea temporal. El equipo entró a toda prisa antes de colapsarlo tras ellos. Tuvieron suerte, ya que una mano atravesó el portal y lo cortó al cerrarse. Edward tenía una táctica sencilla. Probar tantas maldiciones como fuera posible sobre este hombre hasta que una funcionara. Vitalis, el dios demonio de la sangre, estaba más que feliz por esta nutritiva comida. Así, la batalla de Edward se tornó extraña durante unos segundos. Se teletransportaba alrededor de su oponente, evadiendo sus lanzas de sangre mientras lanzaba maldiciones sobre él. Sin embargo, Vitalis tuvo un mal presentimiento y evadió las maldiciones en lugar de tragárselas. Es demasiado tarde, se burló Edward, activando su maldición de la gula. Vitalis sintió de inmediato un dolor inmenso en el estómago. Mejor dicho, un hambre incontrolable. Sus ojos se enrojecieron al sentir el deseo de tragarse todo lo que veía. Sin embargo, era un dios demonio. Llevaba años invadiendo numerosos mundos y dimensiones, lo que significaba que su fuerza de voluntad era lo suficientemente alta como para controlarse. Desafortunadamente, el dolor de estómago no cesaba. Vitalis lo miró con los ojos de un depredador furioso. Si la ira pudiera matar, Edward ya habría sido empalado incontables veces. Vitalis exhaló para calmarse antes de levantar la mano para condensar una lanza de sangre y teletransportarse ante él. El escudo de Edward se materializó por sí solo, pero fue inútil. La lanza de Vitalis lo destrozó, absorbiendo toda la energía en el proceso. Edward reaccionó rápidamente usando su aura para alejar la lanza de su corazón. Sin embargo, aún sentía que su resistencia se agotaba solo por el impacto. La habilidad vampírica de absorber toda la energía y el poder, analizó Edward. Apuntó con su varita y disparó una fuerza pura de energía cinética. La lanza de sangre de Vitalis se convirtió en un escudo que anuló fácilmente el poder del ataque. Los ataques normales no funcionarán, pensó Edward mientras cambiaba de táctica. Las runas primordiales de su mundo natal eran conocidas por su extremo control y aplicación de energía, y Edward decidió usar esa característica a su favor. Modificó las runas de su hechizo dentro de su dimensión del alma antes de lanzarlo. Cientos de círculos mágicos aparecieron a su alrededor, cada uno disparando un hechizo elemental. Vitalis se mantuvo tranquilo a pesar de este ataque abrumador. Había aprendido la lección y no se tragaba fácilmente nada que se le acercara. Sin embargo, podía usar su autoridad gula con mayor sutileza, neutralizando o anulando el ataque de su oponente. Un escudo rojo se materializó a su alrededor, bloqueando todos los frentes del ataque. El plan de Vitalis fue astuto, pero subestimó el significado de la palabra arcanista. Los arcanistas son peligrosos debido a su vasto conocimiento. Pueden reaccionar ante diferentes situaciones. En cuanto los hechizos de Edward tocaron el escudo, algo sucedió. Los hechizos iniciaron una rápida transición de energía que inutilizó la habilidad de anulación de Vitalis. Un hechizo de bola de fuego se transformó repentinamente en un hechizo de chorro de agua, un hechizo de trueno se transformó repentinamente en un hechizo de luz sagrada, y así sucesivamente. La transición fue rápida, constante y con mínima pérdida de energía durante el proceso. La anulación de Vitalis se basaba en su capacidad de absorber cierta porción de la composición energética de un hechizo, dejándolo inservible. Sin embargo, el enfoque de Edward imposibilitaba la absorción de áreas clave de la composición energética. Así, el bombardeo de hechizos destrozó su escudo rojo, dejándole el cuerpo agujereado. Vitalis observó su herida y, al principio, no le importó. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su cuerpo no se regeneraba. Estos ataques contenían un sello en su energía vital y un poder desconocido que anulaba su defensa y regeneración. El uso del Aki y la fuerza de voluntad es bastante efectivo contra estas criaturas inmortales, analizó Edward.
Sin embargo, aún requiere esfuerzo para afectar el alma directamente. Sabía que esta pequeña victoria no significaba nada. Necesitaba herir el alma de Vitalis, así que aprovechó la oportunidad para atacar de nuevo. Un rayo de luz descendió del cielo, reduciendo a Vitalis a cenizas. Maldita sea, pensó Edward mientras lanzaba numerosos hechizos para encontrar a Vitalis. Observó que este último permitía que su cuerpo pereciera mientras protegía su alma. El dios demonio actuó estratégicamente al abandonar el cuerpo defectuoso, probablemente para condensar uno nuevo. Como era de esperar, Vitalis apareció con un cuerpo nuevo e intacto unos segundos después, antes de que Edward pudiera encontrarlo. El dios demonio condensó más de 10 clones de sangre para rodear a Edward, pero este solo creó sus propios clones. Es realmente repugnante luchar contra ti, comentó Vitalis. El clon de sangre es una de las habilidades que le ha permitido ascender a la posición de dios demonio superior, e incluso como rey, jugó un papel importante. Sin embargo, este hechicero lo inutilizó. No eres el primero en decir eso, ni serás el último, comentó Edward. Los clones de sangre alzaron las manos para rodear a Edward con armas de sangre. El sentido cósmico de Edward se activó de inmediato, alertándolo del peligro inminente. Hay un ataque en una de estas armas que me matará al instante, analizó, intentando encontrar la fuente de su peligro. ¿Nada? ¿Cómo? Este poder, es causa y efecto. Maldita sea, este bastardo está usando mis maldiciones. Se dio cuenta de que Vitalis puede usar las habilidades de otros después de tragárselas, y estaba usando la característica de causa y efecto de las maldiciones de Edward para inutilizar su sentido cósmico. Edward ordenó a sus clones que lo defendieran a toda costa mientras lanzaba un hechizo. Un reloj verde se materializó bajo sus pies y sus ojos también se volvieron verdes. Lanzó un hechizo llamado Ver la Muerte, que le permitió ver el futuro y presenciar su muerte. Mientras lo hacía, los clones de Edward usaron numerosos hechizos para impedir que estas armas alcanzaran el cuerpo principal. Algunos murieron en el intento, pero los supervivientes se mantuvieron firmes, cumpliendo su misión hasta que llegó su hora de morir. Ya lo veo, pronunció Edward. Sin embargo, casi era demasiado tarde. Una espada con un poder que le resultaba demasiado familiar rompió toda su protección, alcanzándolo a menos de 1 metro. El poder de la muerte, pensó Edward. La sangre se considera la fuente de la vida, así que es comprensible que Vitalis pudiera acceder a la autoridad de la muerte. Esto también demuestra su talento en la magia de sangre para forzar su autoridad y así contactar con una autoridad superior. Necesito hacer algo, pensó Edward mientras la espada se acercaba a pocos centímetros de él. Mientras intentaba pensar en una solución, todo a su alrededor se detuvo de repente. Ya fuera Vitalis, los dos Odines luchando a lo lejos, Ra, los antiguos, los demonios y las legiones kryptonianas, todos se detuvieron. Parece que estás en peligro. ¿Necesitas ayuda? Señora Muerte. El único e inigualable, reveló Lady Muerte al aparecer junto a Edward. ¿Qué te parece? Voy a ser sincero, Alteza. Si su plan era esperar a que estuviera en peligro mortal para hacer un pacto con el diablo conmigo, entonces apareció demasiado pronto, dijo Edward con calma. ¿Me estás diciendo que tienes una forma de sobrevivir a este encuentro? Sí, quiero. Aunque la mente y el tiempo de reacción de Edward no fueron suficientes para evadir este ataque, Morgana existía para situaciones como esta. Interesante, dijo Lady Muerte, mirándolo a los ojos. Muy bien, seguiré observando. Pero recuerda que si tengo que revivirte, tu alma me pertenecerá. Si llega este momento, aceptaré mi destino, respondió Edward. Muy bien. El tiempo continuó transcurriendo con normalidad, y Edward se encontró en su anterior situación cercana a la muerte. La hoja casi le rozó la nariz, lo que significa que estuvo a punto de atravesarle la cabeza. Sin embargo, justo antes de impactar, algo sucedió. El tiempo se detuvo de nuevo, pero no fue como antes. Un gran reloj apareció de repente detrás de Edward antes de que la lanza lo impactara, y en el momento en que dejó de moverse, el tiempo a su alrededor también se detuvo. Buena salvada, Morgana, suspiró Edward aliviado. Date prisa, se te está agotando el maná, advirtió. El rostro de Edward se ensombreció al sentir que su enorme reserva de maná se agotaba rápidamente debido a este hechizo. En toda su vida, Edward nunca se había sentido tan débil por haber perdido tanto maná. Estos malditos dioses demonios tienen sus propias dimensiones, y detener el tiempo para ellos es como detener el tiempo de todo un universo, se quejó Edward. Cuanto más grande era el área, más difícil era influir en el tiempo.
Además, cuanto más poderosa era un alma, mayor era la resistencia a ataques como este. Si Edward tuviera la misma energía que Vitalis, podría haber usado el hechizo de detención del tiempo a su antojo y matarlo al instante. Desafortunadamente, solo era un dios demonio intermedio, ni siquiera uno superior. Solo estaba usando medios extraordinarios para alcanzar la fuerza de un rey. Edward se apartó del ataque de la espada de la muerte. Detuvo el hechizo mientras utilizaba su reserva de maná para reabastecerse. Vitalis pudo moverse y la sonrisa en la comisura de su boca desapareció. Observó el rostro pálido de Edward y la sutil energía residual a su alrededor. Autoridad del tiempo. Maldita sea, Vitalis decidió dejar de jugar. Un mundo de sangre se manifestó lentamente tras él. La expresión de Edward se tornó fea al comprender lo que este último estaba haciendo. Al igual que los dioses pueden invocar una proyección de su reino divino para aumentar su poder en el mundo material, los dioses demonio pueden hacer lo mismo en su dimensión. Levantó su bastón para lanzar dos hechizos. El primero activó otro efecto de la maldición de la gula que ya se encontraba en Vitalis. El poderoso dios demonio observó con horror cómo su estómago se desplomaba, liberando un agujero negro que quería tragárselo. Vitalis controló su proyección dimensional para anular el agujero negro, pero fue inútil. El segundo hechizo de Edwards fue anclaje dimensional, que impidió que la proyección descendiera al reino vacío. El hechizo de Edward no detuvo la proyección, pero la retrasó lo suficiente como para que el agujero negro causara algún daño. Vitalis lo miró con odio antes de permitir que su cuerpo fuera devorado. Sin embargo, el peligro para Edward se intensificó en lugar de disminuir. Inmediatamente miró a los clones que Vitalis había invocado previamente. Como era de esperar, el aura de uno de los clones cambió repentinamente. Se había convertido en el nuevo Vitalis. Edward controló a sus clones para atacar, pero Vitalis era más rápido que él. Sus clones de sangre se transformaron repentinamente en soldados kamikaze, explotando para eliminar a todos los clones e incluso intentando herir el cuerpo real de Edward. No evadió estos ataques ni intentó defenderse con un hechizo de escudo. En cambio, capturó y selló a estos clones. Mientras lo hacía, Morgana interceptó la acción de Vitalis de invocar su proyección dimensional. Sus esfuerzos deberían haber funcionado, pero subestimó los recursos de un dios demonio. Vitalis sacrificó a millones de sus seguidores para asegurar el éxito de su intento. Entonces, todos lo sintieron. Un niño les recorrió la espalda, su sangre se estancó, su energía vital se volvió caótica y, finalmente, un hambre incontrolable y sin precedentes. Vitalis irradiaba poder, lo que hizo suspirar a Edward. Con la proyección, las leyes de Vitalis operaban con toda su fuerza, igual que él, con su dominio mágico. Morgana, estamos usando la fórmula. De acuerdo. Distráelo lo suficiente para que pueda atacarlo por sorpresa, asintió Morgana. Está bien. Ya he tenido suficiente de estos juegos previos. Hechicero mortal, te alabaré por haberme llevado hasta aquí. Pero ahora, es hora de enfrentar tu destino, declaró Vitalis mientras invocaba un océano de sangre, controlándolo para que se precipitara hacia Edward. Es hora de usar la artillería pesada, pensó Edward mientras le lanzaba un hechizo potenciador. Protección contra la muerte. Un rápido análisis de este océano de sangre le indica que tiene la capacidad de absorber energía vital, por lo que se protege. Entonces, se preparó para usar su ley más poderosa. Edward se puso a la defensiva, intentando detener el océano de sangre. Sin embargo, este absorbía todos los hechizos que le lanzaba mientras seguía persiguiéndolo. Edward se movía mientras lanzaba hechizos como si empuñara una ametralladora, pero eran inútiles. El océano de sangre absorbió toda la energía y el poder de la ley. Una mirada desesperada se dibujó en el rostro de Edward al verse rodeado por el océano. El océano usó su poder caótico para bloquear el espacio circundante, inutilizando la teletransportación y cualquier tipo de hechizo espacial. Disfrutaré de esta comida, dijo Vitalis mientras controlaba el océano para que se tragara a su presa. Sin embargo, en ese instante, sin siquiera moverse, la varita de Edward disparó repentinamente un rayo púrpura que desgarró el océano como Moisés dividiendo el mar. Una sensación de terror aún más aterradora que cuando Belcebú intentó devorarlo invadió a Vitalis, y como no quería morir, invocó con fuerza una parte de su dimensión en lugar de la proyección. El rayo de destrucción atravesó la dimensión como una katana bien afilada cortando bambú. Una gran parte de la dimensión fue borrada del mundo, y como Vitalis estaba conectado a ella, sufrió una reacción violenta. Sin embargo, sobrevivió. Ahora, gritó Edward. Lo entiendo, respondió Morgana.
Una fórmula resonó en el reino vacío, concentrándose en Vitalis. Antes de que éste pudiera reaccionar, sus ojos se quedaron en blanco, perdiendo la voluntad y la consciencia. Date prisa, advirtió Morgana. Tras usar con éxito la ecuación antivida, Edward no desaprovechó la oportunidad. Primero le ordenó a Vitalis que matara a todos los que estaban bajo su mando. La legión kryptoniana apenas resistía a los demás dioses demonios de nivel 10. Odín se defendía, pero el anciano y Ra luchaban con su oponente. Edward quería aliviarles la carga. Vitalis ejecutó las órdenes, matando a millones y millones de demonios. La segunda orden de Edward fue que Vitalis le quitara su conexión o control sobre la dimensión de sangre. Este último se resistió unos segundos, pero finalmente ejecutó la orden. La tercera orden de Edward fue pedirle a Vitalis que se suicidara, pero Morgana lo detuvo. ¿Cuál es el problema? Hay un 75,9% de probabilidades de que esta orden active su instinto de supervivencia y lo libere de nuestro control, advirtió. Edward reflexionó. Llegar a ser tan poderosos como ellos es una forma de evolución, y toda vida se esfuerza por sobrevivir en cualquier situación. Por lo tanto, tenía sentido que tal orden tuviera el efecto contrario. En ese caso, lo haré yo mismo, dijo Edward antes de ordenarle a Vitalis que permaneciera inmóvil. Entonces lanzó el hechizo. Luz de la destrucción. Una brillante luz púrpura descendió de los cielos, intentando expulsar al dios demonio del mundo mortal. Este debería haber sido el final de la batalla, pero algo inesperado ocurrió en el último minuto. El aura de Vitalis cambió repentinamente, volviéndose más codiciosa, caótica, demente y poderosa. Los rostros de Edward y Morgan cambiaron al pensar en algo. No puede ser, ¿verdad? Me temo que sí, respondió Morgana con un profundo suspiro. Esto es molesto, se quejó Edward. No esperaba que fuera tan difícil matar a un rey dios demonio.